primera diapositiva de la función de cine, en donde teníamos el ejemplo del boleto y del dinero. Entonces acá, teniendo estas dos variables, ¿quién depende de quién? ¿El boleto del dinero o el dinero del boleto? Bueno, ustedes dirán que depende, el boleto depende del dinero, o el dinero también alguien me puede decir que depende del boleto. Bueno, y también alguien me puede decir que el dinero depende de el trabajo que yo haya realizado para alcanzar esa cantidad de dinero. Pero ahorita nada más tomando en cuenta estas dos variables, tanto el boleto como el dinero, podríamos decir que el boleto depende del dinero y que el dinero es independiente. Entonces, pero ya hice la aclaración que realmente el dinero no es independiente, porque al final el dinero que cada uno de nosotros obtenga va a depender del esfuerzo que yo haya realizado para tenerlo. Bueno, entonces, teniendo estas dos variables, les puedo comentar que a cada uno de los elementos del boleto le corresponde una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, en un boleto de adultos serían 63 pesos, en dos boletos de adultos 126 y así sucesivamente, o sea que cada elemento se corresponde a otro elemento. Bueno, entonces acá teníamos otro ejemplo de funciones que son los automóviles con su placa, es decir, esta placa corresponde al auto de color rojo, esta placa corresponde única y exclusivamente al auto de color azul, esta placa al auto de color amarillo y así sucesivamente. O sea, esta placa no le corresponde al gris y al amarillo, ¿verdad? Únicamente le corresponde al azul. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de funciones. Y aquí tenemos un ejemplo más de funciones para que vaya quedando más claro. Dice que acá tenemos un modelo de tenis que cuesta .50, aquí tenemos otro tipo de modelo que cuesta .100 y aquí tenemos otro tipo que cuesta .20. Si se dan cuenta, cada uno de estos modelos está correspondido únicamente con un único precio. No decimos que este modelo se corresponde con 50 y con 100. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos otro ejemplo de función. Acá también tenemos un último ejemplo de función que es que a cada carro le corresponde únicamente un elemento que en este caso sería la llave. Es decir, esta llave no se corresponde con 2 o 3 carros más. Es decir, este carro únicamente arranca con esta llave, ¿no? Entonces aquí podríamos tener otro ejemplo de función. Bueno, entonces ya hemos hablado muchos ejemplos sobre funciones, pero en cálculo diferencial vamos a ver lo que es función desde muchas vertientes. Bueno, lo vamos a ver desde 4 vertientes principales. El primero es desde la forma analítica, es decir, o de la forma algebraica, es decir, por medio de una fórmula, de la forma verbal, es decir, con descripción de palabras, de la forma numérica, mediante una tabla de valores, o de la forma gráfica, con una curva que se puede trazar en el plano cartesiano, ¿no? Que el plano cartesiano fue inventado por René Descartes. Entonces podemos ver las funciones desde 4 perspectivas. No se les olvide, también podemos decir que una función en cada elemento en X también se le conoce como dominio o al conjunto, todo este conjunto que pudiera ser los personajes pudieran ser X y las alturas podrían ser Y. Entonces a este conjunto le podemos llamar también dominio y a este conjunto le podemos llamar contradominio. Más adelante lo vamos a ver más a fondo. Nada más para comentarles también y aclararles que dependiendo de los autores de los libros, es como manejan el contradominio. Algunos autores lo conocen como imagen, otros como rango y otros más como lo conocen como codominio. Entonces, los 4 es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es dependiendo del autor. El dominio ese sí es uno únicamente. Entonces, veamos. Una misma función la podemos representar de 5 maneras y aquí sí me gustaría que empezaran a hacer sus notas. La primera forma es en diagrama sagital. ¿Y cuál es el diagrama sagital? Muy sencillo.
tenemos un conjunto A, donde el conjunto lo vamos a simbolizar como con un círculo o una elipse, como se observa aquí. Y en el conjunto A, aquí vamos a poner a los elementos que podrían ser, voy a regresarme al ejemplo del boleto de cine, podría ser un boleto, dos boletos, tres boletos. A sería el boleto 1, B sería los dos boletos y C los tres boletos. Bueno, aquí, que se corresponde, un boleto se correspondería con 63 pesos. Dos boletos, aquí es como si tuviéramos 126 pesos. Y tres boletos sería como si tuviéramos 199 pesos aquí en tres boletos. Entonces tenemos aquí esta primer forma que es, repito, en diagrama sagital. En un boleto entonces sería 63, en dos boletos 126 y en tres boletos, repito, 199. Y esa es su forma en que se podría expresar. Otra manera en que la pudiéramos expresar es poniendo X, es decir, estos elementos X aquí sería 63, en 1 sería, en f de X sería 63 aquí. Ahora aquí, acaban de observar este f de X. Hubo un matemático que comentó, que se llamó, este matemático se llamó Leibniz. Él comentó que f de X era exactamente lo mismo que Y. Por lo tanto, cuando ustedes vean f de X, también podemos decir que es Y. Entonces tenemos 63, en dos boletos serían 126. En tres boletos 199, por nombrar algún ejemplo práctico. Y entonces tenemos aquí que, y así en cuatro boletos sería 4 por 63, aquí sería el otro valor. Y esta es una segunda forma de representar la función, que a esta forma se le llama forma tabular o forma en tabla. Tenemos otra forma que es forma en pares ordenados, y la forma en pares ordenados se dice que es f de x es igual a, abren unas llavecitas y ponen 1,63, 2,126, 3,199 y así sucesivamente. Podemos ir anotando cada pareja ordenada de los puntos. Y también tenemos otra forma, pero al final de cuentas estas tres formas es lo mismo. Otra forma que es la forma gráfica, que es la que ustedes observan aquí, y aquí diríamos que con un boleto son 63 pesos, dos boletos 126, tres 199 y así nos iríamos sucesivamente, uniríamos todos los puntos y formaríamos nuestra gráfica. Y finalmente la forma algebraica o la forma analítica, en donde ponemos f de x es igual a 3x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 1. Y entonces ya tenemos aquí las 5 maneras de representar una misma función. No se les olvide: diagrama sagital, forma tabular, pares ordenados, forma gráfica y forma analítica o algebraica. Es importante hacerles notar que las 5 formas es exactamente lo mismo, ¿sale? Bueno, entonces no se les olvide. Cuando una expresión, ya sea de cualquiera de sus 5 formas que les acabo de explicar, podemos llamarla como función. Bueno, con una forma que le conocemos como la regla o la prueba de la recta vertical. Aquí ustedes observan, acá tenemos una recta que está en forma vertical y nosotros podemos decir que una función en su forma gráfica puede llamarse función gracias a esta regla, que es muy sencilla. Imaginemos que vamos a pasar esta recta, la vamos a pasar en esta forma como ustedes están observando aquí en mi cursor. Voy a cambiar el color para que se vea mejor. Ahí está en color rojo el cursor. Entonces imagínense que va en esta forma. Entonces van observando ustedes que al ir en forma vertical, únicamente toca un punto, es decir, si yo voy acá o toca este punto, si yo voy acá toca este punto y así. Si voy en forma vertical únicamente toca un punto, no toca dos al mismo tiempo. En este caso, siempre y cuando sea
que toca únicamente un punto, se puede decir que es una función, por lo tanto a esta le ponemos una palomita de que sí es una función. Bueno, vamos ahora con el siguiente ejemplo, vamos ahora con la de color rosita, esta que es un círculo, entonces vamos a ver, tenemos la recta, si ustedes observan aquí, la recta vertical que tenemos aquí, toca a partir de aquí en el 3 y toca en un solo punto, pero a partir de aquí toca en dos puntos, toca en este punto y toca en este punto. Cuando ese es el caso se dice que no es una función, entonces este tache, este no es una función esta, por la regla que les acabo de decir, que debe de tocar únicamente un punto, entonces esta tache. Vamos ahora con la parábola de color verde que tenemos aquí y hacemos la misma práctica. Vamos a pasar, imaginemos que tenemos una recta, en esta forma alguien me pudiera decir, no, no es una función porque va, no, pero recuerden que tiene que ser recta vertical, porque si yo la pongo así sería recta horizontal y no, la regla me dice que tiene que ser recta vertical, entonces vamos así en esta forma y si se dan cuenta toca únicamente en un punto, no corta dos. Entonces aquí esta, vamos a ponerle una palomita porque también es una función, esta es una función. Y vamos con el último ejemplo, vamos a ver aquí, vean, vamos así, iniciamos en el punto 0, si nada más toca en un punto, pero a partir de aquí, dense cuenta que toca dos puntos, toca este punto y toca este punto, aquí y aquí. Por lo tanto, esta no es una función, ¿verdad? De acuerdo al concepto que acabamos de decir. Aquí sí es una función porque nada más va tocando un punto, un punto, un punto, va tocando. Esta sí, aquí también nos va tocando un punto, un punto, un punto, va tocando. Solamente un punto de la recta. Aquí no es una función porque toca dos puntos. Toca tanto aquí como en esta parte donde les estoy señalando por el cursor. Entonces, así es como nosotros podemos llamar que una función efectivamente puede recibir ese nombre. Vamos a ver qué tenemos más adelante. Bueno, entonces aquí teníamos con que en la forma de representar una misma función teníamos aquí en su forma de diagrama sagital, tenemos aquí al conjunto X, donde el conjunto X era lo que les comentaba hace ratito. Aquí tenemos a Talía. Talía mide 1.69 centímetros. Entonces, 1.69 pertenece al conjunto Y. Aquí tenemos a imagen, exacto, ustedes ya lo vieron, es el Chavo del 8. El Chavo del 8 mide 1.65 y pertenece también al conjunto Y. Luego tenemos al profesor Girafales. El profesor Girafales se corresponde con su estatura de 1.76 y finalmente tenemos a la esposa de Barack Obama que mide 1.80 y de igual forma se corresponde con esta altura que es 1.80. Estas alturas corresponden al conjunto Y, mientras que estos personajes corresponden al conjunto X. El conjunto X dijimos que le vamos a llamar dominio y el conjunto Y contradominio. Ya dijimos que también, además de que se le puede llamar contradominio, se le puede llamar rango o imagen o bien también codominio. Ahora, acá ustedes observan, acá hay un plato con un desayuno. ¿Por qué? Porque para que me entiendan, cuando se convierte en esto, este personaje que es el Chavo del 8, si se come su torta de jamón, va a poder crecer un poco más. Entonces, al hacer esta transformación, al comer esto, él obviamente aquí va a tener una mejor altura, aparentemente. Es una forma metafórica de ver la matemática, ¿eh? Jóvenes, más adelante se lo voy a simbolizar. Entonces, y aquí en esta parte, en esta transición, es cuando llegamos al contradominio, a partir de este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener personajes tengo a X1, X2, X3 y X4, donde X1 se corresponde con el conjunto de F en X1, que es del contradominio. Luego X2 se corresponde a la función que está dentro de X2, X3 se corresponde a la función que está con F de X3 y
X4 es como si fuera el otro personaje que correspondería a el contradominio de f de x4. Entonces no se les olvide. Digamos que el dominio son todos los valores que yo puedo encontrar en x, mientras que el contradominio todos los valores que yo puedo encontrar en y a partir de mi forma gráfica. Más adelante vamos a explicar en la siguiente diapositiva cómo encontrar el dominio y el contradominio de una función. Bueno, vamos a ver un ejemplo que dice, calcule el dominio y contradominio de la función f de x igual a x cuadrada más 4. Bueno, vamos a ver cómo encontramos el dominio. Muy fácil, miren. Primero tenemos la función y una vez que tenemos la función la graficamos, la podemos graficar en GeoGebra o sustituyendo valores cercanos al 0. Y entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos nuestra gráfica, identificamos. Ojo, no se vayan a confundir aquí con la regla de la recta vertical. En este caso se las voy a explicar algo similar como si fuera la regla de la recta vertical, pero no es así, es únicamente para que ustedes me entiendan cómo encontrar el dominio. Bueno, el dominio lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, vamos a imaginar que tenemos una línea en forma vertical, como en esta forma que les estoy poniendo. Aquí con el cursor en esta forma, imaginemos que va una línea, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. E imaginariamente vamos viendo qué puntos va tocando de la gráfica de color verde. Efectivamente, si se dan cuenta aquí, empezaría a tocar desde aquí. Pero esta curva aquí se va hasta el infinito. Aquí sigue y aquí en este lado también sigue la curva. Entonces vamos con mi recta y voy tocando, si se dan cuenta, toca todos los puntos. Por eso es que decimos que el dominio va desde menos infinito hasta más infinito, porque toca todos los puntos en esta forma, siempre y cuando pertenezcan, la E, recordemos que significa pertenece, y la R al conjunto de números reales. Entonces así sería el dominio. Ahora, el contradominio. El contradominio es, vamos a hacer la misma práctica con la misma recta, pero ahora en lugar de que sea una recta en forma vertical, ahora la vamos a poner en forma horizontal. Imaginemos que aquí viene una recta, acá si se dan cuenta no toca ningún punto, ningún punto y llega al punto 4, en donde a partir del punto 4, aquí, a partir del punto 4 empieza a tocar. Por lo tanto, el contradominio iría desde 4 hasta más infinito. Aquí una disculpa, lo que pasa es que copié y pegué únicamente del dominio de arriba. Entonces aquí sería, aquí ya les corregí con el lápiz, sería de más 4, hasta el infinito, siempre y cuando pertenezcan al conjunto de números reales. Entonces, este es el dominio y este es el contradominio de la función. Vamos a ver un ejemplo 2. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos, dice, calcula el dominio e imagen de la función f de x igual a seno de x. Tenemos nuevamente que graficamos nuevamente mi función seno de x, la volvemos a graficar y decimos que el dominio, nuevamente, tengo mi máquina, yo les vamos a denominar una máquina en forma vertical, que va en esta forma. Aquí imaginariamente se fue también al infinito negativo y aquí donde le estoy señalando también se fue al infinito positivo. Entonces va nuestra máquina de arriba abajo, así en esta forma, en forma vertical. Para el dominio, si se dan cuenta, toca todos los puntos. Entonces el dominio sería de menos infinito a más infinito. Ahora la imagen ¿cómo sería? Ahora la imagen sería al revés. Ahora vamos con nuestra recta, ahora ya no es vertical, ahora va a ser horizontal para la imagen. Entonces vamos así. Así. Si se dan cuenta, aquí en el menos 3 no hay nada de gráfica, en el menos 2 tampoco. A partir del menos 1 es donde comienza, si se dan cuenta, menos 1, aquí sí, aquí también, hasta que llegamos al 1. Si se dan cuenta, de menos 1 a 1 es donde pasa mi gráfica. Por lo tanto, la imagen va
desde 1 hasta menos 1. Siempre que son valores, los vamos a poner con corchetes. Si fueran infinitos, se pone con paréntesis. Siempre y cuando nuevamente aquí le agregamos pertenece al conjunto de números reales. Y tendríamos este ejemplo número 2. Y finalmente, es la última diapositiva y con eso terminamos. Vamos a ver cuándo es una función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Bueno, una función inyectiva va a ser cuando tenemos a un conjunto A y después a un conjunto B. La función inyectiva va a asociar a dos elementos distintos de A, es decir, en este caso, como ustedes observan, A1 está asociado con B2 y A2 con B1. Es decir, tanto los elementos de A como los elementos de B tienen que estar correspondidos o asociados, pero diferentes. Entonces, como en este ejemplo que se observa aquí en el diagrama. Vamos a ver, ¿cuándo es una función suprayectiva? Cuando los elementos de B está asociado por lo menos con un elemento de A. Por ejemplo, aquí tenemos aquí una función suprayectiva, tenemos aquí AB que está asociado con dos elementos de A. En este caso tengo A1 con B1, A4 con B3, A2 y A3 con B2. Entonces aquí tengo una asociación y en esto se llama suprayectiva. Y después tenemos la última, que es una función biyectiva, cuando tiene las dos anteriores, cuando es inyectiva y suprayectiva. ¿Qué significa eso? Que tiene a las dos a la vez. Están asociados con elementos distintos, pero también están asociados con por lo menos un elemento de A con dos elementos de B o al revés. Entonces acá tenemos una función biyectiva. El caso general, ¿cuál es el caso general de las funciones? Es que cada elemento de A se corresponde con un elemento de B. Es decir, este conjunto se corresponde o se asocie con cada uno de los elementos del otro conjunto. En estos ejemplos que les acabo de colocar aquí, en esta no representa el concepto de función. ¿Por qué no? ¿Por qué? Aquí por eso los puse entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque si ustedes observan aquí, tenemos A2 se corresponde con B2 y con B3, A3 y A4 con B4. Entonces en este caso no es una función porque en primera, si nosotros graficáramos, tocaría 2 puntos. En segundo, pues aquí nosotros al tener únicamente estos 3 tipos de funciones, la inyectiva, suprayectiva y biyectiva, nosotros podemos observar que el conjunto A que tenemos aquí, el segundo elemento está comprendido o correspondido con 2. Y al revés, el conjunto B está correspondido con 2 del conjunto A y eso no puede ser posible. Entonces aquí touch. Y en este caso también no, porque un elemento de B está correspondido con 2 elementos de A o 2 elementos de A están correspondidos con uno de B. Entonces eso tampoco puede ser posible. Recordemos que no puede ser de esta forma una función. Y también al graficarlo, seguramente nuestra gráfica nos quedaría con que nuestra recta vertical tocaría 2 puntos. Por esa razón tampoco es una función. Bueno, después de haber comentado estas funciones y lo que es la introducción a funciones, yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo y los veo la próxima clase. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Chao.